Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 25 de Aprender Conciencia. Hoy vamos a hablar del niño interior herido con Marigela Zamudio, quien es creadora de un proyecto increíble desde el 2014, se llama Padres Asertivos y tiene una maestría en educación familiar. Marigela, gracias por tu tiempo. Sé que llevas unos meses ocupadísima de trabajo. María, muchísimas gracias a ti por esta invitación y yo estoy muy feliz de poder acompañarte en tu espacio, que también es de gran aportación para tantas personas, y sobre todo hablarles de un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con la sanación interior. Totalmente. Antes de empezar de lleno con el tema del niño interior, platícame un poco de dónde viene tu enfoque en este tema y tu proyecto de Padres Asertivos. Bueno, realmente yo empecé hace más de 11 años. Yo estudié comunicación, estuve muchos años viviendo en Ciudad de México, trabajaba para un corporativo en el área de relaciones públicas, nada que ver. Y de repente ya cuando decidí que quería ser mamá, empecé a estar más enfocada en todo el tema de la crianza y empiezo a trabajar en un colegio en la Ciudad de México y ahí me dan la oportunidad de aprender más y a través de esto empiezo con una maestría en educación familiar y la verdad es que el querer ser una mejor mamá es donde empieza mi despertar en todo esto de paternidad consciente, que es mucho lo que hoy tú haces, ¿no? De crianza consciente. Y después, hace 11 años, me vengo a radicar a Miami y me doy cuenta que hay una comunidad latina ávida de querer saber más en el aspecto de crianza consciente en nuestro idioma, porque había mucho, evidentemente, pero todo en inglés. Y entonces aquí empiezo a dar algunos talleres y consultas privadas y aquí me empiezo a preparar más. Después estudio la certificación por el Instituto de la doctora Shefali en Paternidad Consciente y empiezo a querer ser mejor mamá, pero al darme cuenta, al estar en esto, me empiezo a dar cuenta lo importante que era trabajarme a mí primero, entender yo quién soy, cuáles son mis limitantes, mis creencias limitantes, mis patrones aprendidos. Entonces empiezas como que del presente, así en un caminito hacia el pasado, y te vas dando cuenta, pues, todo lo que hay abajo, o sea, una capa tras otra de capa, ti, tras sí. otra capa, y llegué, obviamente, a tocar mi parte de mi niña interior herida. Yo vengo de una familia realmente muy linda, papá, mamá, tengo un hermano, una mamá que trabajaba mucho con el afán de siempre darnos lo mejor, y que estuviéramos lo mejor posible, es la verdad, ¿no? Sin realmente tal vez cuestionarse en ese momento a nivel emociones. Al final uno también lo que hace es que va dándolo como lo aprendió. Entonces, claro, entendiendo que mi mamá desde muy chica, a los 12 años, se viene de provincia a vivir a la Ciudad de México a los 12 años con unos tíos y está desconectada de toda esta parte emocional, aprende a ser una mujer muy fuerte y de salir sola. Sus papás no estaban ahí acompañándole, aunque era cuidada y tenía unos tíos que la querían, pues no tenía este vínculo ¿no? De sus padres, sus hermanos, así. Entonces, evidentemente, cuando ella empieza a ser mamá, empieza a hacerlo desde lo aprendido, igual, y es una madre muy ocupada de que tenga cubiertas mis necesidades básicas, pero no conectada en la parte emocional. Entonces, yo empiezo a crecer con esta necesidad de sentirme vista, escuchada, de sentirme querida y con una mamá pues que no estaba en el día, que prácticamente no jugábamos, los fines de semana se dedicaba a descansar evidentemente o a ni siquiera a descansar de estar en la cama, mi mamá nunca fue de estar acostada horas, al contrario, es parte de lo que hasta nos faltó, como aprender a saber que no hacer nada no pasa nada, que es descanso. También ayuda. Total, pero no a hacer pues la lista del súper, o sea, todas las otras cosas que de lunes a viernes no podía hacer, pero me hizo falta estos abrazos, conexión, estar vínculo más adentro de mi parte emocional, cómo me sentía en la escuela, si estaba triste, si había una niña, un niño que me molestara, de este tipo de relación me refiero, ¿ok? Entonces,
yo al empezar con todo mi tema de tener que enfocarme en criar a un hijo lo mejor que pudiera a nivel conciencia, me doy cuenta de que pues tengo mucho todavía acá adentro que sanar y que trabajar y que ya no puedo responsabilizar a mi mamá por lo que estuvo o no estuvo, al contrario, agradecer por lo que hubo, que fue Sí. muchísimo, y entender desde qué perspectiva venía. Entonces, cuando tú me preguntas un poco de por qué hago tanto énfasis en este tema, porque yo creo que todos tenemos tanto un niño sano como un niño herido, todos. Hay personas que me dicen, no, es que yo te lo juro que yo tuve una infancia feliz, preciosa, mis papás súper cariñosos, no tuve ningún problema, no me acuerdo, mis papás no me maltrataban, no me pegaban, y a veces creemos. Que por no haber vivido algo extremo, tu infancia fue perfecta. Sí, o el maltrato, ¿no? Y a veces el Ujú. maltrato pudo haber sido verbal, emocional, o sea, no necesitaba ser físico, o no tuvo que ser tampoco por tus principales cuidadores, que son tus padres, ¿no? Pudo haber sido por algún hermano, por cualquier cosa que no se estaba sintiendo visto, si era el del medio y tú eras el grande o tú eras el chico y entonces estaba sintiendo enojo, estaba sintiendo celos, o sea, cualquiera de las emociones que además nuestros padres las veían como, etiquetaban como malas, ¿no? Y hoy entendemos que todas las emociones tienen un para qué y vienen a mostrarnos cosas que nos ayudan a ir hacia adentro y a trabajar lo que tengamos que trabajar. Ya no les ponemos esa resistencia, pero esto es a raíz de todo lo de inteligencia emocional, que no tiene tantos años. Inteligencia emocional tiene aproximadamente unos 10 años, no es Sí, es muy nuevo. algo que nuestros padres estuvieran involucrados Informados. en el tema. Exacto. Entonces, a partir de ahora es como decir, sí, tienes un niño interior sano, aquel que jugaba, que se divertía. Es más, la acababan de regañar, de poner alguna consecuencia, acaba de sufrir algún tipo de maltrato. El niño, el niño se conecta con el presente, entonces se pone a jugar, así sea con los juguetes que le habían comprado o el niño que no tenía juguetes y podía salir y jugar con un charco de agua también y pasarla increíble, o con su imaginación creer que era el superhéroe que estaba en la ciudad más especial del mundo atacando a los que venían a destruir. Ujú. Entonces, este niño sano ahí está, con cuál te identificas, si te gusta bailar, pintar, cantar, leer, sonreír, o sea, hay un niño sano dentro de ti que todavía está buscando esto, y también hay un niño herido por alguna circunstancia que hayas atravesado, que pudo haber sido desde algo que para ti todavía lo evalúes como sin importancia, o algo como que sientes que te ha costado Detonante. mucho trabajo Ujú. procesar. Claro, ¿y en qué etapa de la infancia principalmente se van creando estas heridas? ¿Son principalmente los primeros 5 años o antes de la adolescencia o después de la adolescencia? ¿En la etapa de la adolescencia también se puede dar? Totalmente, sí, totalmente. Es más, o sea, hay gente que está sanando hoy heridas de adulto, ¿no? Que te acaban de pasar la semana pasada, pero cuando Ok. estamos hablando del niño interior, cuando eres muy chico, no tienes memoria, ¿no? Entre los primeros 4 años, realmente como de acordarte exactamente lo que pasó, se habla mucho que entre los 5 y los 8 años. Esta edad es la que más marca a nivel, si tuviste un evento, perdiste un padre, por ejemplo, se divorciaron tus padres, viviste maltrato físico, emocional, entre los 5 y los 8 años es donde más propenso eres para que se te quede esta herida y entonces lo estés repitiéndola. En la vida adulta. Y también se puede dar en esta etapa, como mencionabas hace rato, que no sea algo muy crítico, por así decirlo, pero simplemente la falta de vínculo o como tú mencionaste, tener una mamá o un papá que están presentes de cierta forma, pero no conectados. Entonces, esto también va detonando heridas para ti, inconscientemente de su parte y de la tuya, obviamente. Claro, además eso que dices es bien importante porque muchos decimos, es que mi mamá, y yo en consulta lo veo, ¿no? Cuando me dicen, ahí estaba, o sea, no, sería injusto, porque además creemos que al hablar de eso los estamos juzgando.
y hay que cambiar un poco también ese paradigma. No, yo en ningún momento quién soy para juzgar a mi mamá, se los estoy diciendo, lo único que hizo fue desde su perspectiva, desde sus creencias, ¿no? Para ella lo más importante era que nuestras necesidades de colegio, de experiencias de vida a través de viajes, siempre estuvieran cubiertas. Para ella eso era igual a maternidad, ¿no? Claro. Entonces así lo vivió, así lo aprendió, así lo quería vivir ella. Entonces no se hace ningún juicio, al contrario, hoy puedo ver todo desde una inmensa compasión, ¿no? Y también saber pues que ella tuvo estos vacíos, ¿no? Entonces de repetir ese patrón. Entonces nosotros ahora hay personas que me dicen, mamá estuvo ahí, sí, a ver, y yo lo veo con muchas mamás y otra vez, no es con juicio, pero si es la mamá que me dice, estoy toda la tarde con él, te lo juro, con ellos, en la mañana se van al colegio, pero en la tarde o están en colegio en línea, ¿no? Depende cómo se encuentre ahorita. Pero en la tarde yo estoy ahí en la casa, sí, pero igual estás en el teléfono, en las redes sociales, o te sales a comprar cosas, o te lo llevas, pero a tus actividades. O sea, realmente cuánto tiempo de tu día dedicas a sentarte y además a que sea un espacio de solo estar. ¿Qué significa esto? Que no estén los dos roles, el rol de la mamá y el rol del hijo. El rol de la mamá educando, corrigiendo, dando instrucciones, haz esto, recoge, pon, cámbiate, estás haciendo mal la tarea. ¿Ya recogiste tu cuarto? Totalmente a nivel de corrección o instrucción. Autoritario. Y el hijo que solo esté así viendo hacia arriba y recibiendo las instrucciones. Cuando tú te pones en un plano donde puedes hacer este contacto visual con tu hijo y puedes estar con otro ser humano, saberlo como un ser humano, donde lo que está conectando es corazón con otro corazón. Y entonces estábamos jugando un juego de mesa y quiso hacer trampa. Está bien, están jugando. Es que ¿cómo lo voy a permitir? Entonces siempre va a querer hacer trampa. Es que hay momentos donde digas, bueno, hoy sí voy a educar porque los juegos de mesa son súper buenos para todo lo que es ayudar a enseñar a competir, o sea, desde un lugar sano, ayudar a ceder, etcétera. Los juegos de mesa son maravillosos. Habrá un momento donde tal vez digas, ok, vamos a jugar, estas son las reglas, no nos enojamos, se vale no estar de acuerdo, lo platicamos, o sea, hay momentos que igual tienes 20 minutos, media hora, de tirarte al piso, ay, es que a mi hija le encanta jugar a las muñecas y a mí no me gusta, o sea, si se viene a ver una película conmigo, yo feliz. Entonces, sí estás feliz, o sea, todo lo que sea como para acá, entonces la sientas a ver las películas y le estás haciendo así, la niña está contenta, está sintiendo tu cercanía, pero lo que más ella quiere es jugar a las muñecas y te lo está pidiendo, igual un adolescente, ¿no? O sea, lo que más quiere tal vez es ver una serie y tú quieres llevártelo a andar en bici y que se active y que se mueva o hacer otra actividad. Entonces, cuando tú bajas esta pared que has creado tú misma, que te desconecta del otro, porque quieres que las cosas sean bajo tu perspectiva, en control de todo, es cuando puedes ver realmente a otro ser humano y crear este vínculo y esta conexión profunda. Totalmente. Justo esto que mencionas me hace muchísimo ruido porque no sabes el trabajo que me cuesta a mí soltar el control. Antes de empezar a grabar justamente estaba platicando de esto, de soy muy perfeccionista y me cuesta mucho esta parte que mencionas de hay momento de educar y momento de que tampoco pasa nada y que juegue y que tire las crayolas y ya luego le diré que recogemos juntos. Pero me cuesta muchísimo esto, hay momentos de ceder tú como adulto y hay momentos de educar, de decir, ahorita sí me vas a ayudar a recoger y ahorita no vamos a pintar aquí y ahorita, que es muy fácil perderlo porque a mí, bueno, yo hablando de mi experiencia, me empiezo a cuestionar todo a futuro. No, es que si lo dejo ahorita, el día de mañana ya solo va a querer pintar en el piso y entonces mejor no lo dejo pintar en el piso nunca para que no se le haga costumbre. Y mi esposo me dice, bueno, relájate, pobre niño. O sea, no pasa nada. Es un balance, como en todo. Y creo que algo que te viene a enseñar la maternidad diario es que ni todo es blanco ni todo es negro y tampoco pasa nada.
y no vas a educar a un niño mal, ni va a ser un desastre tu casa, ni va a estar pintando las paredes todo el día solamente porque un día jugaste a eso. Entonces, qué difícil el centrarte otra vez en ti. Volvemos a lo mismo, empieza por ti. El contrólate tú, a la que le está causando conflicto es a mí. Entonces, ¿cómo encontrar este balance? Supongo que lo trabajas muchísimo en todos los talleres que das. Sí, aquí el tema, yo siempre tengo una frase que utilizo para todo y es, regresa la mirada a ti. O sea, deja de estar viendo y señalando todo lo demás, porque más todo el mundo es responsable, ¿no? Entonces, cuando tú te haces responsable, regresas la mirada a ti y te empiezas a dar lo que necesitas. Y dar lo que necesitas no nada más es ya no controlar tanto, o sea, también es revisar qué cosas te hacen falta, no estás teniendo suficiente tiempo para ti, vives enfocada a los niños, o sea, todo gira alrededor de los niños y no tienes un espacio para descansar, para conectar con tu niño sano, ¿no? Que me encanta pintar y la verdad es que, o sea, todos mis recursos se van en todo lo de los niños y te dejas al último y te sientes bien porque dices, todo lo que yo hago, todos mis esfuerzos y mis recursos de tiempo y económicos se están yendo a mis hijos. Sí, pero cuando tú quedas vacía y cuando no te estás como moviendo tu energía, retroalimentando, ¿no? entonces no tienes que darles. Entonces, ¿qué pasa? Que se crea una energía donde de alguna forma empiezas tú con frustración por cosas que no estás haciendo y no te estás dando y que no es responsabilidad de nadie más dártela, pero hay una parte inconsciente que sabes que no te lo estás dando porque estás pagando las clases de no sé qué. Entonces, de una u otra forma, en la energía, en la comunicación, se vibra eso, se siente. Entonces, claro, aquí, hablando de tu tema, porque creo que es lo que le puede interesar a muchas personas, aquí viene algo muy interesante con el niño interior. Es esta parte de saber, yo divido, y la gente me pregunta mucho, ¿cuál es la diferencia entre tu niño interior herido y tu ser sobreviviente? Yo hablo mucho del ser sobreviviente. Tu niño interior herido es tu niño que tú puedes visualizar entre los 5 y los 8 años, que se sintió no visto, no querido o rechazado, o no escuchado. Estas son como los fundamentos de cualquier ser humano, sentirse visto, sentirse escuchado y sentirse querido. Si tú en algún, como decíamos, pudo haber sido muchos años, pudo haber sido tu infancia, en algún evento, solo mi marca puede haber sido de solo un evento que en el festival del colegio la maestra se enojó porque yo venía molestando en la fila y me dijo, tú no sales. Ya te marcó. O sea, siempre me recuerdo como de esa vergüenza tóxica, que es que vas viendo pasar a todos tus amiguitos que hacen el desfile, tu mamá buscándote, y después le dice, perdón señora, perdón, pero se portó muy mal en la fila, ¿no? Entonces, es un ejemplo, pero ese evento tal vez es lo que ha creado que tú tengas esa herida de infancia, ¿no? Esa vergüenza tóxica, por ejemplo, y que te dé vergüenza hacer algunas cosas. En fin, pudo haber sido algo así de un solo evento o un evento que te haya estado marcando regularmente. ¿Qué pasa? Que este niño herido pues no sabe cómo procesar esa información. Lo único es que sabe que se siente mal, que se siente avergonzado, menospreciado, se siente maltratado, o sea, y tiene que ver cómo hace para sobrevivir, porque no quiere seguir viviendo eso. Entonces, ahí es una parte que se crea que es nuestro inconsciente, que depende de la filosofía, hay muchísimos, el maestro espiritual, ¿no? O sea, yo le llamo ser sobreviviente, pero hay personas que le llaman el falso ser, el inconsciente, el ego. O sea, lo vas a poder escuchar con diferentes nombres. Lo que es importante aquí que sepas es que es una personalidad al final que se desarrolla para protegerte, que se desarrolla como consecuencia de aquello que te lastimó, de tu herida, y es como para protegerte. Entonces, si tú eres o te consideras una persona que controla mucho, algunos eventos en tu infancia te hacían sentir, puede ser de dos, o que no había control, ¿no? O que necesitabas sentir más control, o había demasiado control también, entonces solo estás repitiendo el patrón. Es muy común que simplemente se repite el patrón de casa,
Si en tu casa era, sí, no, entonces tú vienes y repites el mismo patrón. Claro. O te digo que cuando un niño siente que su mundo, como es mi caso, que te sientes no visto, no querido, no escuchado, o sea, tenía mi tele en mi cuarto, la señora que nos daba de comer, todo lo que fuera, pero sentía que no había como un ambiente que me contenía, entonces se desarrolla esta personalidad que quiere controlar todo, porque de una u otra forma necesito sentir que yo controlo todo lo demás, porque a nivel interior hay mucho vacío. Entonces es importante identificar el por qué somos así como papás y el por qué cuando estás con tu hijo lo único que quieres es que todo esté bajo control, bajo el nombre del amor. Y aquí es bien importante porque no educamos con amor, educamos con miedo. Es muy diferente y vamos por la vida diciendo, es que es por amor, es que es por amor. No, no es por amor, es por el miedo tan grande que tienes tú de que pase. Entonces, Marigela, ¿cómo no? Hay riesgos, claro que hay riesgos, los tengo que enseñar, sí, pero los tienes que enseñar desde la abundancia, desde que se paren tú y ellos en la abundancia. Por ejemplo, el aprecio por su vida, no es por el miedo a que te vayas a morir si pruebas la droga o si vas muy rápido en un auto con los papás de adolescentes. Es educarlos y tú pararte en la abundancia, en el amor, en el decir, tu vida vale mucho, cuídala, apréciala. O sea, que se centre en ese lado, no en el miedo. Okay. Porque el miedo, hay un momento en el que todo el mundo desafía al miedo. O sea, siempre estás ahí a ver si puedo más. Cuando experimentas y estás en conexión total de gratitud con la vida, con el amor, eso no lo estás cuestionando, o sea, está lo que estás viviendo, el placer y la felicidad que te da eso, que simplemente vives desde ese lugar, ¿sí? ¿Me explico? Claro, sí, y tengo una duda más. Ya que haces consciente tus heridas, que obviamente es un paso muy difícil, no es fácil de verlo y no es fácil de darte cuenta, ¿cómo lo puedes sanar? ¿Se puede llegar a sanar por completo? Yo siempre hablo que es los absolutos, el de siempre y nunca no me gusta mucho porque, ¿qué pasa? Es como cuando se te rompe un brazo, tienes tu fractura y se te sana, ¿correcto? Se sella y vas a poder, te ponen el case, el casco y el yeso y vas a poder hacer tu vida normal después y tal. Pero este brazo siempre quedó con ese registro, por así decirlo, ¿ok? Claro, la marca ahí está. Ajá, muy adentro, muy adentro. Tal vez nada más con una radiografía se puede ver, y a veces ni con la radiografía, porque ya quedó. Pero ese brazo, bueno, pues en algún momento tuvo esa fractura. Entonces, por eso este tema de las heridas se procesan y además son una oportunidad increíble de crecimiento. Yo es así como lo veo. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo tiene memoria. Hay un libro muy bueno que se llama Tu cuerpo tiene memoria, The Body Keeps the Score. Y es real. Cuando tú pasas por un trauma, porque son traumas, el trauma no se le pone si es un trauma chiquito o es un trauma grande. Lo mismo es un trauma cuando no hubo esa conexión profunda con tus papás del día a día, como la niña que abusaron, o que un tío, o que un sacerdote, o que un vecino, o un niño mayor la tocó, ni siquiera hubo tal vez penetración, ¿me explico? Entonces es el mismo o sea, el trauma es trauma para cada quien. Esto es importante de aclarar porque hay gente que dice, bueno, el mío no, entonces minimizas lo que a ti te pasó, y lo que a ti te pasó para tu vida, para tu niñez, fue muy importante. Fue gravísimo, claro. Se trata de que no lo compares con nadie más. Tú tienes que sanar eso que a ti hoy te está limitando a ser un adulto feliz, a ser un adulto compasivo, a ser un adulto que se controle, se autocontrole, que no sea explosivo, que no quiera controlar todo, que sea más de fluir. Entonces, ¿de qué va a depender? De que tú puedas hacer el trabajo con tu propia herida. Entonces, sí son heridas que, como tu cuerpo la registra,
cuando tú pasas por ese evento traumático, o sea, esa situación, no nada más es a nivel que acá tu mente está registrando lo que está pasando, a veces ni siquiera la mente tiene la capacidad de procesarlo, pero tu sistema nervioso sí. Entonces, tu cuerpo está sintiendo o hoyo en el estómago, o que se te acalambran los brazos, las piernas, te duele la cabeza, sientes como que se te va la presión, la sangre, o sea, lo identificas a nivel sensorial. Ese es la primer punto importante, identificar la sensación que hay en tu cuerpo. Entonces tú te vas a dar cuenta que se te reactivan estas heridas de infancia en diferentes situaciones. Y lo primero es que a nivel sensorial vas a sentir lo mismo que sentiste cuando tenías 6, 7 o 8 años. Por ejemplo, si estás en una situación de peligro amenazante, si estás viendo que vienen unas personas así medio sospechosas y que sientes que igual en cualquier momento sacan el arma, y tú en tu infancia estuvieron en algún evento que estuviera su seguridad comprometida, ¿no? Pudo haber sido un asalto, pudo haber sido alguien que los maltrataba, cualquier situación, tu cuerpo es lo que va a responder en ese momento. O sea, antes de que tú puedas aquí decirle, calma, no pasa nada, mira, están pasando de largo, esto es un lugar. Antes de que tú puedas hacer... Primero lo sientes. Tu cuerpo ya lo está sintiendo, porque se quedó impregnado en tu sistema nervioso, ¿ok? Entonces es importante que sepas. ¿Y cómo lo vas sanando? Hay diferentes recursos. El que yo utilizo más, yo siempre hablo de rematernarnos. Este término que significa convertirte en la mejor versión que puedas de padre o madre para ti mismo. Esto es que ya no le vas a pedir a tu papá o a tu mamá, ni les vas a seguir reclamando el por qué no estuvieron, el por qué se fueron, el por qué tomaban, el por qué se divorciaron, el por qué, lo que sea. Esa fue una decisión en su momento como adultos. Hoy nosotros, como adultos responsables, tenemos que rematernarnos. ¿Y qué significa? Darnos eso que necesita nuestro niño interior. ¿Qué necesita? Ser visto, ser escuchado y ser querido. Entonces es este proceso que es a través de diferentes recursos. Puedes hacerlo a través de una foto. Yo siempre tengo aquí mi foto con mi niña interior. Es como yo hablándole constantemente, todo va a estar bien, si yo sé que viene algo difícil, algo que me va a remontar a ese sentimiento de no ser vista o no ser escuchada. Viene una situación con alguien que yo sé que tiendo a sentirme no vista o no escuchada, primero voy con ella y le digo, todo está bien, todo va a estar perfecto, aquí estoy yo para ti, o sea, quiero que tú estés tranquila. O rematernas a tu niña que necesita eso, para que la adulta pueda salir desde una adulta, hablar contigo y, no sé, si Mariana me dice, ay, fíjate que tu entrevista no va a salir porque hubo un problema. Mi niña interior en automático siente rechazo, algo no les gustó, seguramente el contenido me faltó decir, o sea, esta es la niña que siente que no fue suficiente porque viene desde ahí, porque fue una niña que siempre estaba luchando por el amor de su mamá, porque su mamá volteara a verla. Hoy la adulta sabe que esa mamá la amaba inmensamente con la forma que para ella era Supo amor. demostrar, sí. Ajá. Entonces, pero la niña siempre va a tener esa necesidad. Como eso está impregnado en mí, por más años de trabajo, uno lo trabaja con esto, journaling, escribes cómo te sientes y después le contestas, o sea, puedes escribir como desde la voz de la niña, me siento triste, este fin de semana nadie me invitó, como si fueras una niña, nadie me invitó a tener un plan, ¿no? Mis amigas todas se fueron de vacaciones y a mí nadie me incluyó en sus planes. Esa es tu niña interior que se está sintiendo en ese lugar, pues que salga esta parte de ti adulta a rematernarla y a cuidarla. Y a través de meditación. Yo recomiendo mucho el meditar. ¿Por qué? Y meditar no es que tengas que poner tu mente en blanca, pero que sí tengas estos espacios donde inhalas, exhalas, respiras, pasas todo desde la cabeza hasta los dedos de tus pies y te ayuda a que tu sistema nervioso entre en paz y se relaje. Y entonces desde ahí yo hago muchas meditaciones en mi página de Instagram y en Facebook. Pueden encontrar meditaciones que están ahí
disponibles para ustedes, donde hago meditaciones para el niño interior, como para hablarle con amor, ponértelo aquí, te lo llevas a tu corazón, o sea, como darle a ese niñito desde tu posibilidad toda esa contención que necesita. Claro, y la atención. Preguntarle, ¿qué necesitas? Es que necesito descansar, es como un niño. Entonces lo que tú necesitas es descansar, es decirles a todos, bye, me voy a dormir media hora, no soy egoísta, no soy nada. Necesito descansar media hora, desconectar. ¿Cómo es posible? Y se metió a su cuarto y los dejó ahí viendo la tele. Sí, no importa, porque necesito este power nap, así, refrescarme rapidísimo, para después poder salir y realmente estar desde mi mejor versión, dando lo mejor de mí, no con este cansancio que es el principal enemigo de los padres de familia, ¿no? Esto que tenemos. Al final es eso. Tenemos la mejor intención de ser esos padres amorosos y cercanos. Cuando estamos cansados nos convertimos en ese Hulk o en ese dragón, ¿no? Que todos te sobrepasa. Quería preguntarte ya nada más para terminar, ¿qué libro puedes recomendarnos que nos sirva para indagar un poco más en este tema del niño herido y conocerlo más a fondo? Actualmente estoy leyendo un libro muy bueno que se llama How to Do the Work de la doctora Nicole Lepper. También es muy bueno, también trabaja todo el tema del niño interior herido. Así que... Perfecto, de todas formas vamos a dejar esta información en el post del episodio y en la cuenta de Instagram. Platícanos dónde te podemos encontrar para conocer más de lo que haces y de todo lo que trabajas con los padres de familia. Muchas gracias, María. Bueno, estoy en las redes sociales, me encuentras en Instagram, en Facebook. En Instagram hago muchos lives que se quedan grabados en el feed, entonces ahí siempre termino con meditaciones. No nada más del niño interior, sino de tu yo presente, de tu yo futuro, de conectar con el amor o con las emociones. Eso les puede ayudar en Facebook. Y ahora estoy en Clubhouse con un proyecto nuevo que se llama Sanando y Leyendo. Es con una queridísima amiga que lleva también muchos años en este tema de crecimiento personal y ella lee muchísimo. Entonces, para cada tema hablamos, reflexionamos, yo doy algunos recursos como los de ahorita, como lo de la foto, bien prácticos, bien tangibles y que con eso te ayuda a trabajar a una manera muy profunda todo esto. Y ella recomienda 1 o 2 libros para que puedas trabajo más profundo. Esto lo estamos haciendo en Clubhouse y algunos episodios los haremos en Instagram porque no todo mundo todavía está en Clubhouse. Y tengo una escuela de padres, una plataforma, en la plataforma se llama padresasertivos.com y ahí encuentran diferentes talleres. Algunos se grabaron y ya están ahí. Yo doy uno que es como que el más conocido, por así decirlo, es de Mi Preadolescente y Yo, que es para padres de familia que tienen hijos de 9 a 16 años. A los 9 años ya están en preadolescencia por el mundo que hoy estamos viviendo y trabajo mucho con los papás y hay una sesión papás e hijos que disfrutan muchísimo. Entonces eso, y voy dando diferentes cursos, sanación consciente, ahora el que viene es específicamente sobre el niño herido, o sea, todo un proyecto para trabajar de fondo tu niño herido. Y ahí pueden encontrar además unos que en pandemia estuve haciendo varias pláticas o masterclass sin costo alguno. Entonces, como el rol en la casa del hombre y de la mujer y cómo el impacto y cómo tiene que ver pues con tus propias heridas también. Entonces, ahí pueden encontrar información. Perfecto, de todas formas lo dejamos en nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como aprender.conciencia y también en YouTube y en la página de Facebook. Entonces, para contactar a Marigela y poder ponernos más al día con todo esto que nos va a enriquecer muchísimo y nos hace mejorar en la maternidad y en la paternidad a todos. Así es, María, pues agradezco muchísimo el foro, el espacio que me dieron y nada más recordarles que siempre cuando se sientan en un lugar donde digan, ay, es que esto
me pone así, y cuando tú creas que es el otro, siempre hagas esa pausa. El otro puede ser tu hijo, tu pareja, tu expareja, tu amiga, tus papás. Hagas esa pausa y decir, a ver, ¿realmente es el otro? El otro hizo una conducta, evidentemente, que le corresponde a él. ¿Por qué me impacta tanto a mí? ¿Cuál es el impacto en mí? Y vete un poco hacia atrás y revisa. Ay, bueno, sí, me impacta porque a nadie nos gusta que nos traten mal. Sí, pero regresa. Yo les digo mucho, por ejemplo, a las mamás de adolescentes, que tu hijo te voltea los ojos, que no te contesta, que te reta. Entras en esta frustración y tienes que hacer esa conexión con tu niño interior y decir, ¿qué parte de esto se te está proyectando y no te gustaba? No te gustaba sentirte no visto. Entonces, en automático sientes que tu hijo te hace así y tienes como que desconectarte de esta parte de proyección de tu misma herida, sino decir, está adolescente y esto es una conducta de lo más normal de un adolescente. No es personal, pero sí tienes que pasar por este proceso intelectual de poderlo entender, pero después bajar. Lo tienes que bajar al corazón. Y para bajarlo al corazón son los recursos que te di. La foto, el journaling o la meditación. Es la única forma en la que, sí, ya leí el libro, me queda clarísimo, no es el otro, soy yo, es mi niño interior, ok, pero ¿cómo le hago para que cuando estoy en el momento no reaccione y no sea mi niño interior el que hace el berrinche o el que se queda callado o el que grita, ¿no? Como niño, o el ser sobreviviente que se quiere controlar, que quiere agredir? ¿Cómo le hago para que no sean ellos dos los que reaccionen y sea yo la adulta la que respondo? Trabajando y bajándolo aquí, o sea, siendo muy compasivo, compasiva conmigo, hablándome con mucho amor y mucho respeto y haciendo el trabajo que me corresponde hacer para sanarlo. Marigela, muchísimas gracias. Me encantó tenerte en el programa. Ojalá más adelante podamos volver a agendar otra plática de todo lo que enseñas y nos compartes. Ay, muchas gracias a ti, María, por haber pensado en mí. Feliz de compartir con ustedes y hasta podemos hacer alguna meditación. Feliz, muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente martes. Gracias a todos.